Tardes. Vamos a seguir en Lucas, capítulo 9, para continuar con nuestra meditación, nuestra reflexión aquí. Vamos a leer desde el versículo 61 de Lucas, capítulo 9, donde dice: entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Aquí tenemos nuevamente otra de las expresiones que en el Evangelio de Lucas nos hablan de cómo alguien habla acerca de él como Señor, el Señor. Hemos visto cómo podemos analizar nuestro pensar, pero también nuestra conducta, que dice relación con el hecho de llamar a él Señor. Nuestra actitud y nuestra conducta en relación con la ofensa, con el perdón, nuestra actitud en relación con las convicciones, también en cuanto a nuestras prioridades. Y ahora, algo que dice relación con los afectos. Es probable que varios de ustedes hayan leído el libro El verdadero discipulado. Si no lo han leído, sería bueno que lo leyeran. No sé si todavía lo están imprimiendo, editando. Pero es un libro bastante antiguo y el escritor, en primer lugar, a esta persona de aquí del versículo 57, donde dice: te seguiré a donde quiera que vayas, él le llamaba don apresurado. Así le llama en el libro, don apresurado. Después en el versículo 57, perdón, en el versículo 59, donde dice: déjame, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. A este le llama don tardío. Don tardío, sí le llama. Y ahora cuando vamos al versículo 61, dice: Señor, déjame que me despida primero de los que están en mi casa. A este le llama don liviano. No sé si se acuerdan ustedes. Que tiene que ver con los afectos, que tiene que ver en cierta medida, con las prioridades también, pero que es lo más importante, si acaso el Señor está primero en nuestra vida. Hace muchos años atrás, creo que tal vez unos 30 y tantos años atrás, si no 40, estaba en una reunión de jóvenes allá en Copiapó y les di una tarea a los jóvenes de aquel entonces de que cada uno hiciera un cartel, así un aviso, que dijera Dios primero. Y debo decirles que la idea era
tal vez premiar al que lo hacía más bonito. Y el propósito era que ese cartelito lo dejaran puesto en alguna parte visible de su dormitorio o de su casa, porque estábamos estudiando acerca de las prioridades. Hasta el día de hoy tengo el que hizo mi esposa, sabe que ella lo hizo en Punto Cruz. ¿Conocen Punto Cruz? Y ahí lo tengo en la cocina. En la cocina de mi casa está el cartelito. ¿Ah? Siempre está en mi pensamiento, Dios primero. ¿Y por qué vino a mí mi pensamiento esto? Porque en relación con los afectos, qué importante es que escuchemos o estemos dispuestos a, bueno, ¿realmente el Señor está primero? Aquí dice uno, te seguiré, Señor. Y a continuación, pero, te seguiré, pero. Entonces, eso vuelve a mi memoria y, como digo, esto es una reflexión. Seguramente ustedes, algunos de los más antiguos, han escuchado muchas veces esto que estoy diciendo. No estoy diciendo nada novedoso, tal vez. Y no me interesa. Lo que me interesa es que cada uno piense, pero, ¿hay algún pero en mi vida? Eso significa condición, o sea, le pone una condición, una condición. ¿Ah? El Señor le dice, te seguiré, Señor, dice, te seguiré, te seguiré. ¿Mm? Otro dijo, te seguiré, pero déjame, déjame. ¿Es algo contrario a los intereses de Dios que uno se preocupe por su familia? Evidentemente que no. ¿Mm? Evidentemente que no. Pero tengamos en cuenta las prioridades de la vida. ¿Qué está primero en mi vida? ¿Mm? Entonces, no tiene nada malo, al contrario, el Señor nos estimula a tener cariño, a tener cuidado con los de nuestra casa, en primer lugar, ¿no es cierto? No ser negligentes en cuanto a eso, ¿no? Pero, eh, ¿qué podríamos decir? Lo que tiene que ver con nuestra naturaleza afectiva y nuestros seres queridos, nuestros más cercanos, eh, ¿están ocupando el primer lugar o está ocupando el Señor el primer lugar en la vida? ¿Está ocupando realmente el primer lugar? Estoy dándole la importancia que Él requiere. Y realmente si digo Señor, estoy diciendo Él es el que controla mi vida. Preguntémonos, verdaderamente. ¿Cuántas veces un creyente ha estorbado su servicio al Señor, su utilidad para el Señor, con un pero, una condición? ¿Mm? Yo pregunto, ¿es compatible el decir, tú eres mi Señor, tú eres mi amo, con un pero? ¿Sabe por qué se los digo? Porque yo me lo he cuestionado muchas veces a través de mi vida. ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde voy a ir? ¿Dónde voy a vivir? ¿Con quién me voy a relacionar? ¿Hay peros? ¿Estoy dispuesto o que no haya peros? ¿Estoy dispuesto a someterme al Señor? Y no digo que me he equivocado, pero eso me hace cuestionarme a mí mismo, analizarme. Pero lo que se los comparto es porque creo que es importante que cada uno de nosotros analice su realidad actual. ¿Hay algún pero? Le dice, quiero hacer tu voluntad, Señor, pero ¿m? déjame primero, déjame primero esto, déjame. ¿M?
Ojalá el interés nuestro de corazón sea que no haya peros. Tiempo atrás les comenté a algunos, yo no sé si ustedes estarían en esa reunión, les comenté acerca de la experiencia de un africano que participó en los Juegos Olímpicos de México. No sé si les suena el nombre John Stephen Akwari, un hombre de Tanzania que participó en las Olimpiadas. Y resulta que este hombre tuvo una lesión. Y bueno, él era maratonista y tuvo una lesión. ¿Y qué pasó? Que fue una lesión bastante seria y le dijeron, bueno, está bien, ya participaste, ¿qué vas a seguir corriendo? Y él dijo, no, yo tendré que seguir corriendo. Y llegó último en la maratón, porque era una maratón fuera del estadio, el estadio olímpico. Y llegó al estadio olímpico y llegó después de, dice la historia que como unos 20 minutos después que llegó el último que llegó ahí. Y resulta que él llega corriendo, claro, llega cojeando, y ya no tenía ninguna posibilidad de ganar. Pero el punto era que él corrió hasta el final. Él perseveró, porque realmente él quería llegar a la meta. Ahora, ¿por qué vino a mi mente esto? Porque eso tiene que ver con los afectos, con las prioridades de uno. ¿Mm? Y entonces a este hombre le dijeron, pero ¿para qué va a seguir si no tiene ninguna posibilidad de llegar, de llegar, ganar la maratón? ¿Mm? Pero él siguió. Y al final, después de, de, de terminar, fíjese que según dice la historia, el estadio se puso todo de pie. Porque realmente una demostración de perseverancia, de esfuerzo, de ánimo extraordinario. Y lo aplaudieron. Y llegó último. Y llegó después de muchos minutos después del último. Y claro, lo entrevistan después. Esto fue en el año 1968. Lo entrevistan y le preguntaron, oye, ¿por qué usted siguió? ¿Por qué usted tenía que llegar hasta el final? Y él dice, mi país gastó mucho dinero en mí para que yo me entrenara. Tuve esta lesión, por supuesto, pero yo tenía que correr y tenía que llegar a la meta. A mí para eso me entrenaron, para llegar hasta la meta. ¿Cómo no voy a volver? ¿Cómo no voy a seguir hasta el final? Bueno, me acordé de esta historia. Como digo, no sé si alguna vez me la escucharon en alguna oportunidad anterior, pero sí es interesante pensar dónde está nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Realmente la gente quedó impresionada y él estaba muy emocionado, realmente. Hermanos queridos, ¿estamos dispuestos a correr la carrera hasta el final? ¿Estamos dispuestos, nuestros afectos están puestos en la persona del Señor realmente? ¿O hay algo que esté primero? ¿Hay algo que esté antes? Déjame primero que me despida de los que están en mi casa. ¿Está el Señor primero? ¿Y quiénes son los que vienen después? ¿Los que están en su casa? Sí, pero el Señor primero. Y no hay duda que aquel que está dispuesto a no invertir los principios bíblicos, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas os serán añadidas, vale la pena, hay una recompensa. Vamos ahora al capítulo 10, versículo 17. Volvieron los 70 con gozo. Aquí tenemos una de las dos comisiones antes de la cruz, antes de la resurrección. Dos comisiones. Esta es
Una de ellas cuando el Señor los envía y aquí vuelven con gozo. ¿Mm? Y dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aun los demonios se nos sujetan en tu nombre. Aquí tenemos la expresión, Señor. ¿Cuál es el primer objeto de su satisfacción? De su regocijo. Que los demonios se sujetan. O sea, podríamos decir, ellos tuvieron un éxito en su vida, tuvieron éxito en su comisión. Bueno, parte de ello era demostrar el poder y manifestar el poder del Señor, de aquel que los había enviado para, como obreros, ¿no es cierto? A su mies, como dice aquí al comienzo del capítulo 10, ¿no? ¿Ah? A cosechar, a cosechar. Pero lamentablemente, así como a veces nos pasa, pusieron su énfasis no en lo que valía la pena, sino en otra cosa. ¿Mm? Estaban contentos de que los demonios se sujetaran, ¿no? ¿Y qué es lo que, y aquí el Señor le dice? ¿Mm? Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad y voy a serpientes, escorpiones y sobre todo fuerza del enemigo y nada os añadirá. Pero, aquí entonces está el pero del Señor. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Cuántas situaciones vivimos? Y puede ser en medio de los ciertos llamados éxitos, podríamos decir que podríamos tener éxitos en la vida. ¿Mm? Aunque realmente nosotros podríamos decir, ¿y qué tengo yo que no haya recibido? ¿No es cierto? ¿Quién soy yo para decir, mire, tuve éxito en esto? Si es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios que hace posible que el matrimonio funcione. Es la gracia de Dios la que hace posible que la familia funcione. Es la gracia de Dios lo que hace posible que podamos tener una convivencia con los hermanos y disfrutemos de la comunión con la familia de la fe. Es la gracia de Dios. Todo lo que tenemos es de Él. ¿Qué es nuestro? Por la gracia suya. Disfrutamos de aquello que el Señor nos da. Pero la pregunta es, ¿de qué nos regocijamos? ¿De que nuestros nombres están escritos en los cielos? ¿De eso nos regocijamos? ¿Nos regocijamos de que somos, por la gracia de Dios, salvos? ¿Que somos salvos al igual que los demás hermanos? Igual que otros que también alcanzaron salvación por pura gracia. ¿Nos regocijamos en eso? Y eso es lo que me hace a mí pensar. Cuando el apóstol Pablo escribía a Timoteo y le decía, soporta las aflicciones, ¿no? ¿Cómo uno puede soportar dificultades, aflicciones? ¿Eso realmente es lo que contribuye a un gozo para nosotros? ¿Mm? Pensemos, reflexionemos. ¿Mm? ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien o estamos así nomás? Complicados. ¿Cómo están nuestros? ¿En qué nos estamos regocijando? ¿Nos estamos regocijando en el Señor, verdad? ¿Estamos regocijándonos en la salvación? ¿Estamos disfrutando de la salvación? Pensémoslo. ¿O estamos disfrutando en algunas otras cosas, en las cosas, en las circunstancias de la vida? Y cuando las circunstancias no funcionan como queremos, ¿cómo están? ¿Cómo están nuestros éxitos, podríamos decir, así entre comillas? ¿Podemos exhibir algo? Mire, todo.
Todo es del Señor. Del Señor somos. Ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y todo es de Él y para Él. Antes de seguir al siguiente punto, volviendo un poquito atrás, que quería comentar ahora en el versículo 62 del capítulo 9, cuando el Señor habla acerca de los afectos, cuando que le quiere seguir y dice, déjame que me despida primero de lo que están en mi casa. El Señor le dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino. No quería dejar comentar algo respecto de este versículo, que tiene que ver con el mirar atrás, que tal vez algo estorbe nuestro seguir al Señor. Ninguno que poniendo su mano en el arado. La pregunta es, si somos del Señor, si somos de Él, si nuestros nombres están escritos en los cielos, como dice aquí el capítulo 10, hemos puesto la mano en el arado, estamos con la mano en el arado, estamos siguiendo al Señor, estamos trabajando, estamos esforzándonos para el Señor, por el Señor. Estamos poniendo nuestra mirada en Él para seguir adelante. Preguntémonos. Esto nos sirva de reflexión a cada uno de nosotros, hermanos. Ese es mi sentir en esta hora. Para mí, en primer lugar, estoy dando la prioridad, la importancia, dónde están mis afectos, mis anhelos, en qué me estoy regocijando. Y también, hace muchos años atrás, comenté una expresión que desde muy joven para mí significó algo muy grande. No sé si han leído acerca de la vida de Amy Carmichael. No hay, lamentablemente, no hay mucho de ella en español. Los últimos años de su vida escribió mucho, tuvo 20 años postrado en cama, como misionera allá en India. Si alguna vez leyeron el libro Sí, ¿no? Un librito muy pequeño, ¿lo leyeron o se acuerdan de un libro hace años atrás? Sí, sí. Bueno, ella dijo en alguna oportunidad, estando muy afligida, en momentos de mucha dificultad en su labor, en su servicio, ella decía, las lágrimas mojan las asas de mi arado, ¿m? O la manilla del arado, ¿no es cierto? Mis lágrimas mojan las asas de mi arado. Pero decía, no permitas, oh Dios, que vuelva atrás. Como digo, si ustedes lo han escuchado más de alguna oportunidad, no me interesa decirle algo nuevo, sino pensar nuevamente. Estoy sirviendo al Señor, estoy siguiendo adelante. Las lágrimas caen. Estoy afligido, estoy afligida. Estoy sufriendo. Tal vez estoy sufriendo por algo que me está pasando a mí, o tal vez estoy sufriendo por alguien que está pasando a otro hermano o a otros hermanos. Pablo sabía lo que era el sufrir. Usted lee en la Segunda Corintios, ¿no? Esa carta la más personal de todas las epístolas de Pablo, y él enumera todas las cosas que él vivió, pero ¿por qué las enumera? Porque realmente, verdaderamente, era una persona como cualquier otro que sufre todas las contingencias que tal vez usted o yo puede servir, pero por la causa de Cristo, él tuvo que padecer muchas cosas. Y seguramente las lágrimas caen allí.
y le hacen sufrir. Pero no suelta la mano del arado. Sigue adelante. No permitas, oh Dios, que vuelva atrás. Estamos dispuestos. Estamos dispuestos. ¿Dónde están nuestros afectos? ¿Dónde está nuestro regocijo? ¿Dónde está lo más importante en nuestra vida? Preguntémonos, cada uno de nosotros. Esta reflexión para mí, como digo, volviendo sobre estas cosas, me ayudan. Me ayudan para seguir adelante. Y aquí en Lucas 10:17 dice, no os regocijáis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos que vuestros nombres están escritos en los cielos. Regocijémonos que nuestros nombres están escritos en los cielos. Somos de Cristo. Somos testigos de Él. Y en la medida que nosotros nos regocijemos en eso, se va a notar. Se va a notar a nuestro alrededor. Las personas que nos rodean van a vislumbrar que hay algo que va más allá de la comprensión humana. No comprendo a este hombre o a esta mujer. No lo comprendo a él o a ella, que cómo puede vivir así en las circunstancias que vive. Y me acuerdo de otro hombre, de otro siervo de Dios, que trabajó en África. No sé si leyeron la historia de Sete Stapp, deportista y misionero. Y un momento en su vida en que él dijo, no puedo leer, no estaba en condiciones de leer la palabra. No puedo orar. Lo hacía mentalmente nomás, pero no podía. En una situación tan difícil en su vida. No puedo leer, no puedo orar, pero puedo confiar. Así decía, puedo confiar. Y uno a medida que va avanzando los años, tiene que pensar, bueno, voy a confiar. Voy a seguir confiando, voy a seguir dependiendo del Señor, a pesar de todo, en medio de todo. Me regocijo en el Cristo, me regocijo en el Señor, verdaderamente. Me regocijo en otras cosas que constituyen algún deleite para mi vida. Vamos al capítulo 10, otra vez, versículo 40. Lucas 10:40. Otro Señor. ¿Ah? Ya hemos visto el señorío del Señor en cuanto a la ofensa, en cuanto al perdón, en cuanto a las convicciones, en cuanto a las prioridades, en cuanto a los afectos, en cuanto a los éxitos y fracasos. Y ahora, ¿cómo podríamos llamarle a esto? Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Señor. Marta. Señor. Yo creo que aquí hay una lección que a continuación el Señor da y que es muy importante. Déjenme ponerlo de esta manera. Tal vez ustedes pueden comentarme si tienen algo más adicional. A mí me encanta cuando dicen, hermano, ¿usted no ha pensado en esto? ¿Ah? Para mí esta lección tiene que ver con el señorío del Señor y la contemplación de Cristo. Porque le dijo al Señor, Marta, dile, ¿ah? ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte. ¿Cuál es la buena parte?
Estaba sentándose a los pies de Jesús, María, versículo 39. A los pies de Jesús oía su palabra. O sea, estaba contemplando a Cristo. El Señor, el señorío del Señor y la contemplación de la persona del Señor. La buena parte. Este es otro pasaje que cuántas veces no hemos escuchado, no hemos estudiado, no hemos analizado. Libros se han escrito, ¿no es cierto? Se han escrito libros de estas dos mujeres, María y Marta, ¿no es cierto? Pero la pregunta es, ¿cómo estoy yo respecto de mi condición de discípulo del Señor y mi contemplación de aquel que le dice a esta mujer, ha escogido la buena parte? ¿Tú has escogido la buena parte? ¿Tú ya eres una de esas personas que está contemplando al Señor? ¿Lo estás viendo aquí? ¿Estás estudiando tu Biblia? ¿Estás acercándote al Señor? ¿Estás maravillándote de aquel al cual tú estás escuchando? Aquí dice, sentándose, oía su palabra. Oía su palabra, sentándose, quieta, reposadamente, meditadamente. Fíjense que alguien podría decir qué importante el servicio, qué importante el estar ocupado de tantas maneras. Y realmente los que me conocen saben que yo soy bastante movedizo. Pero para mí lo más importante no es eso. Creo que lo más importante, y ese es mi desafío, contemplar al Señor más repetidamente, más profundamente, estar a los pies del Señor. Y por eso digo que mi propia experiencia lo digo para ayudarles a ustedes. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos cada uno de nosotros? ¿Vosotros me llamáis maestro y señor? Así le dijo el Señor a los discípulos cuando recién empezábamos a leer en esta mañana. Y si yo, el Señor y el Maestro, he hecho esto, he lavado los pies, ¿ah? Ustedes también deben lavárselos los unos a los otros. Entonces, la pregunta es, ¿cómo está nuestro aprecio por el Señor? Nuestra contemplación del Señor. ¿Cuánto tiempo estamos ocupando en la palabra, en la meditación de la palabra, en la contemplación de Cristo, en la contemplación de nuestro Señor, en la contemplación de aquel que escribió nuestros nombres en los cielos? Pregunto, ¿todos los que estamos aquí tienen sus nombres escritos allá en el cielo? ¿Está registrado? ¿Usted es de Cristo o todavía no? El creyente dice, ¿cuánto se pierde? ¿Cuánto se está perdiendo aquel que no tiene a Cristo en su vida? Pero nosotros como creyentes estamos aprovechando aquello. Nuestra contemplación del Señor. Marta, ¿no te da cuidado? Señor, ¿no te da cuidado? ¿Cuántas veces nosotros a lo mejor le hemos dicho, no te da cuidado, o sea, no estás preocupado de que estoy aquí yo, mira cómo estoy acá, no te da cuidado? La respuesta obvia es, sí, el Señor tiene cuidado de nosotros. Nos olvidamos. Nos olvidamos a veces que el Señor sí tiene cuidado de nosotros. No te da cuidado que estoy con problemas con mi familia. No te da cuidado que tengo problemas con mi hijo, con mi hija, con mi esposo, con mi esposa, con mis padres. No te da cuidado. No te da cuidado que me quedé sin trabajo o no me llega trabajo en este momento. No te da cuidado que estoy con problemas en los estudios, que no me está yendo muy bien. No te da cuidado, Señor. Ahora, en este caso es el servicio. No te da cuidado que ella me deje servir sola. Y la pregunta es, ¿tú estás sirviendo al Señor? ¿Y te sientes sola en el servicio, solo o sola?
Y lo que yo hago no lo hace nadie, y mire como los hermanos, mire como yo soy el único aquí, nadie más participa o nadie más se interesa. ¿Mm? Hay la tendencia una vez a pensar, ¿no? ¿Y los otros dónde están? ¿Mm? Aquí estoy yo, pero los otros, entonces uno está sirviendo ahí. Pero Marta estaba afanada, pero además de afanada estaba turbada. ¿Mm? ¿Ya? Y claro, los demás pueden ver el afán, que uno ve y dice, oh, mire cómo está sirviendo. Pero los demás no ven la turbación, porque la turbación es por dentro, ¿o no? Y está turbada. O sea, una cosa es servir, afanado, estar ocupado, pero otra cosa es estar ocupado disfrutando del servicio, pero no turbado. Y a veces sucede, ¿no? ¿Y esto qué tiene que ver? Esto tiene que ver con el hecho de contemplar a Cristo. Si nos falta muchas veces contemplarla a Él, solo, solo. Y lo dejaron solo. Y fue a la cruz solo. ¿No es así? Y entonces, ¿cuánto más me hace falta contemplarle a Él? ¿Mm? Afanada y turbada está con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y aquí está, seguramente han hecho más de alguna vez un estudio de estas cosas, ¿no? De las cosas necesarias. Creo que son 6, ¿no es cierto?, que aparecen a través de toda la escritura. Una cosa necesaria, una cosa necesaria. Y aquí está, María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Esto nunca nos será quitado. No le será quitado. La contemplación de Cristo tiene su recompensa, tiene su retribución. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos nosotros, hermanos, en cuanto a nuestro señorío, a nuestra expresión de señorío? ¿Estamos realmente disfrutando el señorío del Señor y estamos exhibiendo una vida? Como les digo, hermanos, lo analizo en primer lugar para mí mismo. Para mí mismo. ¿Cómo está nuestra contemplación del Señor Jesús? Llegamos al capítulo 11, en el versículo 1, y dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y tenemos otra expresión, Señor. Señor, enséñanos a orar. ¿Alguna vez a usted le han pedido, hermano, hermana, enséñame a hacer tal cosa? ¿Y por qué? Porque usted se da cuenta que esa persona sabe hacer las cosas, ¿no? Por eso le pedís, le dice, ¿no? Enséñame a hacer. ¿Mm? Pero al Señor, ¿qué le pidieron? Enséñanos a orar. Enséñanos a orar. ¿Hemos aprendido del Señor? Ellos le dicen, a orar, no cómo orar. No sé si notan la diferencia, cómo orar. Claro, nosotros a lo mejor sabemos cómo orar, pero lo que nosotros debemos aprender a orar, a vivir una vida de oración, a tener una comunión con Él. Y que nuestra vida sea una vida en que podamos orar. Así. ¿Sabe? Les voy a contar una anécdota. Años atrás, la primera vez que estuvimos allá en Austria, donde vive mi hija menor, una de las cosas que nos llamaba la atención de los hermanos de la asamblea allá era que estaba conversando así respecto a cierta cosa y un hermano frente a una situación dice, oremos. ¿Y sabe lo que hacía? Orar ahí mismo.
Estábamos conversando respecto a una situación. Imagínense que estamos así nosotros ahí en el patio conversando. Y no, si no se trata de hablar, así orar en público, no, entre grupitos que estaban ahí. Y le cuenta una situación. Me ocurrió más de una vez, ¿ah? Y entonces el hermano decía, oremos, ya, oremos. Ahí estamos dos, tres ahí. O si estamos conversando entre dos nomás, y empezamos a orar. ¿Sabes? Me encontré tan interesante, no sé si alguna vez lo vieron. Yo no lo he visto en otra parte. Señor, enséñanos a orar, porque se daba cuenta que él oraba frente a cada situación. ¿Mm? Claro, también hemos escuchado a veces que cuando hablamos de la oración, a veces lo consideramos como el último recurso, ¿cierto? El último recurso. Entonces uno dice, oh, se me perdió el celular o se me perdieron las llaves. ¿Qué es lo que hago primero? Empiezo a buscarlo, ¿no? Y a veces he pensado, ¿y por qué no oro primero en vez de perder 10 minutos en tratar de encontrar la llave donde la dejé? No, no sé si están entendiendo. El ejercicio, la comunión, la cercanía con el Señor. Él iba a orar. ¿Cuántas veces lo vieron ir al monte solo a orar, no? Lucas, el doctor Lucas, nos entrega de manera extraordinaria, espectacular, las veces en que el Señor va a orar, ¿no es cierto? Y ora por distintas circunstancias. Ese es tema de otro estudio, ¿no? Pero aquí él dice, enséñanos a orar, porque oraba siempre, ¿o no? Él oraba siempre, estaba en permanente comunión con el Padre. ¿Mm? ¿Cuánta falta nos hace? Saber que nuestra vida de oración tiene que ser fluida. ¿Y sabe cuándo es fluida? Cuando uno no tiene nada que ocultar delante del Señor. ¿Sí? Cuando hay cosas que no están bien delante del Señor, uno primero se da cuenta de que hay que arreglar algo. O con el Señor o con un hermano. No, no siento libertad, ¿no? Pero si yo me siento en libertad delante del Señor y tengo mi conciencia tranquila y realmente estoy dispuesto, dispuesta para cualquier cosa, bueno, yo voy a orar. Señor, aquí estoy. Por favor. O gracias. Señor, enséñanos a orar. ¿Cómo es nuestra vida de oración? Como dije, yo lo veo para mí en primer lugar. ¿Cómo estoy yo? No sé si alguna vez que estaban años atrás, tal vez, estar en una reunión así, y yo les dije a los hermanos, complete la frase. Sí le digo. Lo voy a hacer ahora. Ahora, complete la frase. En cuanto a mi vida de oración, punto, 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 punto. Complétela usted. En cuanto a mi vida de oración, voy a decir, yo estoy bastante bien. En cuanto a mi vida de oración, yo estoy más o menos. En cuanto a mi vida de oración, estoy falto. En cuanto a mi vida de oración, reconozco que tal vez no soy un buen discípulo del Señor. Alguien podría decir, en cuanto a mi vida de oración, estoy bastante satisfecho. Analicémoslo, pensémoslo, cada uno de nosotros. Se lo dejo allí. En cuanto a muchas otras cosas podrían terminar la frase, ¿no? Pero estoy diciendo en relación con esto, con la oración. En cuanto a mi vida, oración. Complete la frase. Porque ya lo tiene listo, lo tiene ahí. Lo puede decir inmediatamente, pero tal vez necesita pensarlo para la reflexión posterior y para su propio análisis y edificación personal. Bueno, y veamos algo más con esto. Versículo
41 de Lucas 12. No me quiero prolongar porque debe estar cansado. Yo me imagino. Cansa estar aquí, ¿no? Y esta hora también es pesada la hora. Pero en el versículo 41, Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? ¿Quién es el que interviene ahora? Señor. Pedro. 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 Aquel que le dijo al Señor, recuerda que le dije cuando le estaban lavando los pies a los discípulos ahí en Juan 13, no me lavar los pies jamás, ¿sí o no? A mí no. No, a mí no. Así se lo dijo, ¿no? Al Señor. Señor. ¿Qué le dijo después ahí en el capítulo 10 de Hechos? ¿Ah? Señor, yo no he comido cosa inmunda, ¿no? ¿Ah? Nunca he comido. ¿Ah? Señor, no, le dice, Señor, no. Esa visión, ¿no es cierto? Que viene, ¿no? Ahí cuando tiene que ir a la casa de Cornelio, Señor, no. Bueno, alguien que así, ¿no? Pero ahora dice, pregunta, Señor, ¿dices también esta parábola a nosotros o también a todos? ¿Mm? El Señor ha dicho, versículo 35, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo, que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. ¿Mm? Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. ¿Mm? Repite la bienaventuranza, ¿no? Bienaventurados, bienaventurados. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros también, vosotros pues también estad preparados, porque la hora que no vencéis vendrá, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta palabra a nosotros o también a todos? Y le dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración? Y ahora otra vez, bienaventurado. En el versículo 37, bienaventurado. Versículo 38, bienaventurado. Versículo 43, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. El Señor viene. Felices. Aquellos que, dichosos. Aquellos que cuando el Señor venga nos haya haciendo como corresponde, lo que tenemos que hacer. ¿Qué menos? Él es el Señor. ¿Qué menos? Dice también esta parábola o nosotros o también a todos. Y el Señor responde otra vez con una pregunta. Así es el maestro, ¿no? A una pregunta responde con una pregunta que le hace reflexionar. Y luego le dice, bienaventurado, feliz. El Señor quiere que disfrutemos de su presencia, de su persona, de una comunión más íntima con Él. Y que realmente nuestra vida corresponda a lo que expresamos. Señor, Señor. Vamos a llegar aquí.